Módulo 7. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Enfermedades quísticas del riñón. Enfermedades del sistema urinario. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, mayo 2020. Contenido. Cuadro clínico, complementarios, diagnóstico y tratamiento de quistes renales simples. Nefropatía poliquística. Enfermedad quística adquirida. Nefropatías quísticas. Enfermedades quísticas del riñón. Definición y epidemiología. El término nefropatías quísticas hace referencia a un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios y adquiridos caracterizados por la presencia de quistes renales unilaterales o bilaterales. Cuando aparecen en forma única o en pequeño número y en ausencia de cualquier otra patología, los quistes renales se denominan quistes simples. Los quistes simples están presentes en aproximadamente el 50% de los individuos mayores de 40 años. Generalmente no son loculados y tienden a sobresalir en la superficie renal. Las poliquistosis renales, por el contrario, constituyen un grupo clínicamente importante de trastornos de causa genética caracterizados por quistes renales típicamente bilaterales, muy numerosos y expansivos. Las poliquistosis renales se clasifican en dominantes, recesivas o ligadas al cromosoma X en función de su patrón de herencia. La poliquistosis renal autosómica dominante, con una prevalencia de 1 de 400 a 1000 sujetos, es la enfermedad monogénica más frecuente en los seres humanos y provoca del 8 al 10% de todas las enfermedades renales terminales en Estados Unidos. La poliquistosis renal autosómica dominante se desarrolla con la edad y afecta sobre todo a los adultos. La poliquistosis renal es autosómica recesiva, por el contrario, es una enfermedad infantil relativamente rara que afecta a 1 de cada 6.000 a 50.000 nacidos vivos. Existen otras nefropatías hereditarias que desarrollan quistes renales y varias poliquistosis renales sindrómicas. En conjunto, la poliquistosis renal es hereditaria, afecta a ambos sexos y a todas las razas por igual, y su tratamiento supone un coste anual de más de $1.000 millones solo en Estados Unidos. Se denomina nefropatía quística adquirida a los quistes renales bilaterales múltiples que aparecen en el 90% de los pacientes que han recibido diálisis durante 8 años o más y que se asocian con un mayor riesgo de carcinoma de células renales. Figura 127.1. Anatomía patológica macroscópica de algunas nefropatías quísticas. A. Fotografía de un riñón con múltiples quistes simples. Los quistes sobresalen de la superficie de un riñón de tamaño normal. B. Corte sagital del riñón de un adulto con poliquistosis renal autosómica dominante. Los múltiples quistes macroscópicos conforman un riñón aumentado de tamaño pero todavía reniforme, obsérvense los signos de hemorragia antigua dentro de algunos de los quistes. C. Corte sagital de un segmento renal de un recién nacido con poliquistosis renal autosómica excesiva. El riñón está aumentado de tamaño con numerosos quistes pequeños. Poliquistosis renal autosómica dominante. Enfermedades quísticas del riñón. Biopatología. La poliquistosis renal autosómica dominante es un trastorno sistémico caracterizado por la formación de quistes en múltiples órganos, entre ellos los riñones, otros órganos ductales y el aparato cardiovascular. Los quistes renales aparecen a partir de protuberancias de los túbulos y pueden surgir en cualquier porción de la nefrona, afectando hasta el 1% de las nefronas. Estas protuberancias se expanden y con el tiempo se separan de los túbulos originales, dando lugar a quistes. El crecimiento de los quistes se debe a la proliferación de las células que revisten el quiste y a la acumulación de líquido anormal que se produce cuando la secreción de líquido impulsada por el cloruro supera a la absorción. La expansión y fibrosis del quiste, inducida por quimiocinas, citocinas y factores de crecimiento derivados del epitelio quístico que atraen macrófagos y fibroblastos, provocan compresión y obstrucción de los túbulos normales no quísticos, provocando dilatación tubular proximal. Los riñones adquieren un gran volumen y la función renal disminuye progresivamente. Genética. La poliquistosis renal autosómica dominante se debe a mutaciones heterogéneas de dos genes, PKD1 y PKD2. Mutaciones heterogéneas de PKD1 y PKD2 explican aproximadamente el 85 y el 15% de los casos de poliquistosis renal autosómica dominante, respectivamente.
En una minoría de casos de poliquistosis renal autosómica dominante no se encuentran mutaciones demostrables de PKD1 ni de PKD2, lo que sugiere que podría estar implicado un tercer gen. El gen PKD1 tiene una longitud de 54 kbase y se localiza en el cromosoma 16p13, 3, adyacente al gen de la esclerosis tuberosa 2. PKD1 posee 46 exones, genera un transcrito de 14 kbase y codifica una proteína de 4302 residuos llamada policistina 1, primer miembro descrito de una extensa familia de proteínas policistinas. La región 5 del gen PKD1 humano, hasta el exón 33, se repite en el mismo cromosoma, dando lugar a aproximadamente 6 copias de pseudogenes similares a PKD1, que deben distinguirse del gen PKD1 mediante análisis mutacional directo. Hasta la fecha, se han identificado 1923 mutaciones sin sentido a lo largo de todo el gen, pero especialmente en la mitad 3. Las mutaciones de la mitad 5 del gen se asocian con afectación más grave, ya que solo el 19% de los pacientes conserva una función renal normal a los 60 años de edad, frente al 40% de los pacientes con mutaciones en la mitad 3, y es más probable que presenten aneurismas intracerebrales y roturas de aneurismas. El gen de 68 kbase PKD2 se localiza en el cromosoma 4q13 al 23. Transcribe 15 exones y genera un transcrito de 5 kbase, que codifica una proteína de 968 residuos denominada policistina 2. Hasta la fecha se han identificado 241 mutaciones heterogéneas del gen PKD2. La aparición de un mayor número de quistes a edades tempranas en la enfermedad por el gen PKD1 en comparación con la del gen PKD2 se debe probablemente a la mayor frecuencia de mutaciones en la región codificante del gen PKD1, que es más larga, y a la presencia de 6 pseudogenes similares a PKD1 que podrían estar implicados en conversiones y reestructuraciones génicas por recombinación. Dado que los quistes renales se forman a partir de aproximadamente un 1% de las nefronas, se ha propuesto que la inactivación somática del alelo PKD1 o PKD2 normal podría ser el principal mecanismo desencadenante del quiste, modelo del segundo evento o second hit somático. El estado de haploinsuficiencia de PKD1 o PKD2 provocaría amplias fluctuaciones estocásticas del nivel del producto del gen normal, pudiendo situarlo por debajo de un umbral crítico, causante de la enfermedad, en ausencia de un segundo evento somático, modelo de haploinsuficiencia. Cada vez se descubren más datos a favor de este modelo. Sigue siendo plausible que la inestabilidad genómica asociada al estado haploide de PKD1 o PKD2 pudiera aumentar la probabilidad de segundos eventos somáticos, que contribuirían a la progresión de la enfermedad al conferir a los quistes una ventaja para el crecimiento o la supervivencia. Existen amplias variaciones en el comienzo en la gravedad de la poliquistosis renal autosómica dominante incluso entre miembros afectos de la misma familia. Esta variabilidad podría deberse a variaciones en la frecuencia y momento concreto de inactivación somática del alelo normal respectivo. La variabilidad en el comienzo en gravedad también podría deberse a una herencia bilineal de alelos mutantes de PKD1 y PKD2 o a la herencia de variantes hipomórficas o de penetrancia incompleta de uno de los genes. El mosaicismo de un progenitor en quien la mutación ha surgido de nuevo podría provocar que uno de los hijos desarrolle la enfermedad mientras que otro permanece libre de ella, a pesar de compartir un haplotipo heredado idéntico en el locus PKD. La herencia digénica de alelos mutantes PKD1, PKHD1, gen de la esclerosis tuberosa 2 o HNF1B puede dar origen a poliquistosis renal autosómica dominante en la infancia. Paradójicamente, la combinación de una inactivación condicional de las policistinas con la ablación de los cilios, al inactivar, por ejemplo, los genes ciliopáticos que codifican el componente cinesina heterotrimérica KIF3A del transporte intraagelar proteína IF20, suprime el crecimiento de los quistes renales y hepáticos en niños y adultos. Otros locus modificadores, además de los genes conocidos de esta enfermedad, así como otros factores de riesgo no genéticos, por ejemplo, tabaco, cafeína y hormonas masculinas, también influyen probablemente en la variabilidad de la enfermedad. Tabla 127, 1. Comparación entre las manifestaciones clínicas de las nefropatías quísticas. Figura 127, 2. A D. Pasos implicados en la formación de los quistes en la poliquistosis renal autosómica dominante. Obsérvese que este proceso ocurre cientos de miles de veces a lo largo de la evolución natural de la enfermedad.
productos génicos. El gen PKD1 codifica policistina 1, que consta de un gran ectodominio modular extracelular seguido por un segmento transmembrana de 11 pasos y un corto extremo carboxiterminal citoplásmico. El ectodominio policistina 1 contiene múltiples motivos estructurales funcionales, que también están presentes en los receptores de adhesión celular, lo que sugiere su participación en las interacciones célula-célula, o célula matriz, o ambas. La escisión de policistina 1 en un centro proteolítico de un receptor proximal de membrana acoplado a proteínas gramos situado dentro del dominio inductor de autoproteólisis del receptor acoplado a proteínas gramos es necesaria para su funcionamiento normal y da lugar a fragmentos N-terminal y C-terminal que se mantienen anclados. Policistina 2, la proteína codificada por el gen PKD2, es una proteína que atraviesa 6 veces la membrana y actúa como canal iónico permeable al calcio, no selectivo y dependiente de voltaje, con extremos amino y carboxílico citoplásmicos. Sus 6 segmentos transmembrana guardan similitud topológica y de secuencia con el segmento carboxiterminal con 6 segmentos transmembrana de policistina 1. El dominio de hélice superenrollada de los extremos carboxiterminales de policistina 1 y policistina 2 interaccionan entre ellos, facilitando la translocación de policistina 1 a la membrana plasmática y estabilizando la actividad de canal de policistina 2. Esta última función está regulada por la caseína cinasa 2, que se fija al dominio intracelular PLA de la policistina 1. Policistina 1 y policistina 2 se expresan ampliamente en los tejidos, con cierto solapamiento congruente con su interacción directa. La expresión de policistina 1 es más alta en los tejidos fetales y a partir de ese momento disminuye, limitándose sobre todo al conducto colector en el riñón adulto. La expresión de policistina 1 se induce en riñones adultos lesionados. Por el contrario, la expresión renal de policistina 2 se mantiene a lo largo del desarrollo y es predominante en la porción ascendente gruesa y túbulos corticales distales medulares del riñón adulto normal. La policistina 1 se encuentra en múltiples áreas de la membrana celular, como cilios primarios, uniones de adherencia, desmosomas y uniones focales, así como en las vesículas intracelulares. La policistina 2 se encuentra en los cilios primarios y en la membrana basolateral, el retículo endoplásmico, el centrosoma y los usos mitóticos de las células en división. Tanto policistina 1 como policistina 2 se encuentran también en las vesículas de tipo exosoma urinarias. Estudios experimentales han sugerido que los túbulos renales en desarrollo, con alto índice proliferativo, son más sensibles a la reducción de los niveles de policistina 1 o policistina 2 y que la intensidad de la enfermedad se modifica radicalmente dependiendo de cuándo se produzca la inactivación génica. La inactivación de PKD1 o PKD2 en ratones durante la proliferación del epitelio tubular inmaduro provoca la formación masiva de quistes y la muerte del embrión neonato, pero, si la inactivación se produce cuando el epitelio renal ya se ha diferenciado en segmentos de nefrona reconocibles, la enfermedad resultante es leve. El mantenimiento de altos índices proliferativos en el epitelio de la nefrona distal en relación con los de la nefrona proximal podría explicar el predominio de los quistes en la nefrona distal en la poliquistosis renal autosómica dominante del adulto. Manifestaciones clínicas. La poliquistosis renal autosómica dominante tiene una presentación muy variable, incluso dentro de la misma familia. Los rasgos clínicos de la poliquistosis renal autosómica dominante asociada al gen PKD2 son indistinguibles de los de la enfermedad asociada al gen PKD1. Sin embargo, la enfermedad por PKD2 es más leve, con una edad media de inicio superior, 74 años frente a unos 54 años para la enfermedad asociada al gen PKD1, debido a que se desarrollan menos quistes a edades tempranas, más que a un crecimiento más lento de los quistes. A pesar de que la penetrancia se calcula en un 100% a los 90 años, solo la mitad de los individuos con mutaciones heterocigotas de PKD1 o PKD2 llegan a ser diagnosticados de poliquistosis renal autosómica dominante. De ellos, la mayoría se descubre en la tercera o cuarta décadas de la vida, por síntomas relacionados con la nefropatía quística. Sin embargo, la poliquistosis renal autosómica dominante puede desarrollarse a cualquier edad, incluso durante el primer año de vida, y puede tener una presentación extrarrenal. La nefromegalia puede dominar el cuadro clínico, con distensión, molestias o dolores abdominales. Sin embargo, la nefromegalia también puede descubrirse casualmente en la exploración física o tras realizar estudios radiológicos del abdomen.
La nicturia, uno de los primeros signos de función renal alterada en la poliquistosis renal autosómica dominante, refleja el deterioro de la capacidad de concentración urinaria debido a la destrucción de la arquitectura renal por los quistes. La hematuria es típica, pero la proteinuria es menor que en otras muchas nefropatías. Los quistes pueden sangrar y a veces se rompen, lo que puede ocurrir espontáneamente o tras un traumatismo, provocando dolor intenso y hematuria. La anemia es menos llamativa que en otras nefropatías, probablemente debido a que la secreción de eritropoyetina se mantiene relativamente conservada. Aparecen cálculos renales en el 20 al 36% de los pacientes, siendo los cálculos de ácido úrico algo más frecuentes que los de oxalato cálcico. Entre los factores predisponentes están la éstasis urinaria, la menor reabsorción de urea en la médula, el bajo pH urinario, hipocitraturia, hiperoxaluria, hipercalciuria e hipomagnesiuria. La infección quística recidivante, generalmente por microorganismos que infectan con frecuencia las vías urinarias, se caracteriza por dolor abdominal o en fosa renal, fiebre, escalofríos, leucocitosis y, ocasionalmente, sepsis. La afectación cardiovascular, frecuente en la poliquistosis renal autosómica dominante, se manifiesta por disfunción diastólica biventricular, incluso en pacientes jóvenes con presión arterial y función renal normales, aneurismas aórticos torácicos y abdominales y aneurismas cervicocefálicos y coronarios. La hipertensión arterial está presente en alrededor del 70% de los casos antes de que aparezca la disfunción renal. El desarrollo de hipertensión a edades tempranas se asocia a un riesgo 4 veces mayor de enfermedad renal terminal y de morbilidad cardiovascular. El riesgo de preeclampsia también es mayor que en la población general. Se calcula que del 4 al 17% de las personas con poliquistosis renal autosómica dominante desarrolla aneurismas saculares cerebrales, prevalencia entre 4 y 10 veces mayor que la de la población general. Estos aneurismas tienden a acumularse en algunas familias, lo que hace que la poliquistosis renal autosómica dominante forme parte de un grupo de enfermedades caracterizadas por aneurismas cerebrales heredados de forma autosómica dominante. Los aneurismas asociados a la poliquistosis renal autosómica dominante tienden a romperse con tamaños más pequeños y en individuos más jóvenes, como media 10 años más jóvenes que entre la población general. Aunque suelen ser clínicamente asintomáticos, hay aneurismas cerebrales intactos que pueden producir síntomas neurológicos focales y cefaleas. Por el contrario, los aneurismas que se rompen pueden provocar hemorragias subaracnoideas con presentaciones aparatosas como cefalea intensa, convulsiones, alteración del nivel de conciencia y muerte. Los aneurismas aórticos y coronarios también son más prevalentes en pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante, y la frecuencia de insuficiencia aórtica es mayor. Aunque casi nunca son lo bastante graves como para causar insuficiencia hepática terminal, con la edad aparecen quistes hepáticos en el 30 al 80% de los pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante, que pueden dar lugar a signos y síntomas por efecto masa, infección, hemorragia o rotura. En mujeres, la ingesta de estrógenos y la multiparidad son factores de riesgo para el desarrollo de quistes más grandes y más sintomáticos. Los quistes que se forman a veces en otros órganos, como páncreas, bazo, cerebro, ovarios, epidídimo y próstata, suelen ser asintomáticos. Pueden observarse alteraciones de los espermatozoides o de su movilidad, pero raramente provocan infertilidad masculina. Las bronquiectasias son 3 veces más frecuentes, las hernias inguinales también pueden ser más prevalentes y la diverticulosis y diverticulitis del colon son más comunes en los pacientes con enfermedad renal terminal secundaria a poliquistosis renal autosómica dominante. Diagnóstico. La nefromegalia, que aparece típicamente en la tercera o cuarta décadas de la vida en personas con antecedentes familiares, y las manifestaciones extrarrenales frecuentes, como la hipertensión, son datos que hacen sospechar el diagnóstico de poliquistosis renal autosómica dominante. La ecografía suele confirmar el diagnóstico. Dado que solo el 60% de los afectados tienen antecedentes familiares conocidos de poliquistosis renal autosómica dominante, puede ser necesario el cribado de padres y abuelos asintomáticos para detectar casos de poliquistosis renal autosómica dominante asintomática relevante. El diagnóstico de poliquistosis renal autosómica dominante puede realizarse en un sujeto asintomático mediante ecografía.
Para no confundirla con los quistes simples, frecuentes con la edad, la poliquistosis renal autosómica dominante se diagnostica cuando se observan al menos 3 quistes renales, distribuidos en un riñón o ambos, en individuos de 15 a 29 años, sensibilidad, 0,82. Especificidad, 1, o de 30 a 39 años, sensibilidad, 0,96. Especificidad, 1, cuando se observan al menos 2 quistes en cada riñón en individuos de 40 a 59 años, sensibilidad, 1. Especificidad 0,99, o cuando se observan al menos 4 quistes en cada riñón en individuos de 60 años o más, sensibilidad, 1. Especificidad, 1. Menos de 2 quistes renales en un individuo de una familia con poliquistosis renal autosómica dominante de genotipo desconocido y de 40 años o más, o bien la ausencia de quistes renales en un individuo de 30 a 39 años, es suficiente para descartar la enfermedad, con valores predictivos negativos del 100 y del 99,3%, respectivamente. Una ecografía negativa es menos precisa para descartar la enfermedad en individuos menores de 30 años, por lo que se recomienda la tomografía computarizada, o la resonancia magnética. Cuando un familiar joven es evaluado como posible donante para un enfermo con poliquistosis renal autosómica dominante terminal, es necesario realizar una tomografía computarizada, o angiografía por resonancia magnética, ya que estas pruebas pueden detectar quistes de 3 milímetros, a diferencia de la ecografía, que solo detecta quistes de 10 milímetros. Cada vez se detectan más aneurismas cerebrales mediante resonancia magnética en pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante. La angiografía cerebral de 4 vasos sigue siendo el método de referencia y a menudo se emplea en la planificación quirúrgica. Existen pruebas comerciales para el diagnóstico de poliquistosis renal autosómica dominante mediante secuenciación directa del ADN que detectan mutaciones en más del 90% de los individuos afectados. La secuenciación del exoma de nueva generación podría tener una sensibilidad y especificidad mucho más altas para el diagnóstico. Se recomienda realizar la prueba cuando los resultados de las pruebas radiológicas no sean concluyentes, en donantes jóvenes pertenecientes a una familia con poliquistosis renal autosómica dominante y con pruebas de imagen negativas o para facilitar el diagnóstico genético previo a la implantación. La gran heterogeneidad alélica de las mutaciones de los genes PKD1 y PKD2, así como la escasez de correlaciones fenotipo-genotipo, hace que el diagnóstico a partir del ADN sea complejo. Seguimiento de la progresión de la afectación renal. A pesar de la expansión progresiva de los quistes renales, la filtración glomerular y la creatinina sérica suelen mantenerse dentro de límites normales en los pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante hasta la 4ª o la 6ª décadas de la vida. Estos marcadores no son, por tanto, lo bastante sensibles para vigilar la progresión de la afectación renal, especialmente en pacientes jóvenes. La disminución del flujo sanguíneo renal es el indicador más sensible de progresión. En las fases precoces de la poliquistosis renal autosómica dominante, cuando la filtración glomerular todavía es normal, se puede vigilar de forma afable la progresión de la enfermedad calculando el volumen total renal ajustado en función de la talla a partir de mediciones de longitud, anchura y espesor del riñón con resonancia magnética, tomografía computarizada o ecografía. Un volumen renal basal de 600 centímetros cúbicos o superior predice el desarrollo de insuficiencia renal con una precisión del 75% a los 8 años de seguimiento. Aunque la resonancia magnética con contraste de gadolinio muestra con gran detalle las estructuras renales, se recomienda vigilar el volumen renal con resonancia magnética sin gadolinio, especialmente en pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante con filtración glomerular disminuida, debido al riesgo de fibrosis sistémica nefrógena, que puede empeorar aún más la insuficiencia renal. El volumen renal de los pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante aumenta progresivamente en la mayoría de los casos, pero a velocidades muy distintas, que oscilan desde menos del 1% anual hasta más del 10%, y la función renal disminuye al aumentar el volumen renal. Volúmenes renales superiores a 1500 mililitros se acompañan a menudo de disminución de la filtración glomerular y hematuria macroscópica e indefectiblemente de hipertensión arterial. Prevención y tratamiento. Las estrategias terapéuticas se basan en la vigilancia y el tratamiento de las complicaciones de la poliquistosis renal autosómica dominante y en el asesoramiento.
Son fundamentales el seguimiento y el tratamiento eficaz de la hipertensión, ya que los pacientes hipertensos presentan un mayor incremento anual del volumen renal, además de una mayor prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda, cardiopatía isquémica e ictus, en comparación con los normotensos. Los objetivos de control de la presión arterial son los mismos que en otras nefropatías, es decir, presión arterial de 120/80 milímetros de mercurio con ausencia de síntomas. Los datos clínicos y experimentales sugieren que la medicación más adecuada son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ya que favorecen una mayor reversión de la hipertrofia ventricular izquierda para una misma reducción de la presión arterial, en comparación con los antagonistas del calcio, en los pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante. El tratamiento de las infecciones del tracto urinario y la prevención de la nefrolitiasis son idénticos que en la población general y se basan en el tratamiento antimicrobiano y el aumento de la ingesta de líquidos, respectivamente. Las infecciones de los quistes renales y hepáticos responden bien a antibióticos lipófilos con capacidad de penetrar en el quiste, como ciprofloxacino, trimetoprim, clindamicina y vancomicina. La elección del antibiótico se realiza en función de las sensibilidades en los cultivos de sangre u orina. Figura 127, 3. A. Imagen ecográfica del riñón de un paciente con poliquistosis renal autosómica dominante. B. Imagen ecográfica del riñón de un paciente con poliquistosis renal autosómica recesiva. Los quistes pueden sangrar y romperse, provocando dolor y hematuria, que generalmente se tratan de forma conservadora con reposo y analgésicos. Es mejor evitar los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, debido a su acción antiagregante plaquetaria y a su posible toxicidad renal. Como alternativas pueden emplearse paracetamol en dosis de 500 miligramos hasta cada 4 horas en caso de dolor leve o moderado y fármacos no opiáceos como el tramadol en dosis de 50 miligramos hasta cada 4 horas para el dolor moderado e intenso. Se pueden añadir opiáceos orales o transdérmicos si es necesario. Se debe aconsejar a los pacientes con riñones agrandados que eviten los deportes de contacto y, si los riñones son muy grandes, deben evitar el uso de cinturones y cinturones de seguridad. Algunos pacientes con quistes especialmente dolorosos pueden responder a la aspiración del líquido del quiste, al destechamiento de este o a la esclerosis con etanol. La nefrectomía está raramente indicada antes de la aparición de la enfermedad renal terminal. Los tratamientos renales sustitutivos, incluido el trasplante renal, son tan eficaces, al menos, como en otras causas de enfermedad renal terminal. El gran agrandamiento quístico del hígado observado con frecuencia en mujeres de mediana edad con poliquistosis renal autosómica dominante hace que sea prudente evitar la toma de estrógenos y los embarazos repetidos. La hepatectomía parcial ha logrado mejorar la calidad de vida en pacientes con hepatomegalia importante. No se recomienda el cribado mediante angiografía por resonancia magnética en personas asintomáticas sin antecedentes familiares de aneurisma cerebral o hemorragia subaracnoidea. Sí se aconseja, no obstante, en individuos con antecedentes personales o familiares y en quienes experimenten cefaleas intensas o síntomas o signos del sistema nervioso central de nueva aparición. También se puede contemplar en sujetos con ocupaciones de alto riesgo, como pilotos de avión y pacientes con ansiedad incapacitante. El riesgo de que un paciente con antecedentes familiares desarrolle un nuevo aneurisma tras una angiografía por resonancia magnética inicialmente negativa es del 2,6% tras un seguimiento medio de 9,8 años, por lo que el nuevo cribado cada 5 o 10 años puede ser suficiente en estos casos, sobre todo en pacientes con hipertensión de comienzo precoz o antecedentes de tabaquismo intenso. Los individuos asintomáticos con antecedentes familiares de aneurismas cerebrales y angiografía por resonancia magnética positiva deben ser seguidos estrechamente por un neurocirujano y vigilados mediante angiografía por resonancia magnética anual. La decisión de practicar un pinzamiento quirúrgico o una embolización endovascular debe tomarse en función de la edad del paciente, el tamaño del aneurisma y su localización, así como de los antecedentes de hemorragia cerebral previa. Debe avisarse a los pacientes de que sus hijos tienen una probabilidad del 50% de heredar la mutación de la línea germinal causante de la enfermedad. El diagnóstico mediante ADN es el más útil para identificar la mutación prenatalmente o antes de la implantación.
En el futuro, la mayor disponibilidad y menor coste del diagnóstico a través del ADN y el desarrollo de nuevas y prometedoras opciones terapéuticas convertirán el asesoramiento en un componente cada vez más importante de la prevención. Tratamientos experimentales. Los esfuerzos terapéuticos se dirigen en la actualidad contra la proliferación excesiva del epitelio quístico y la secreción anómala de líquido hacia el interior de los quistes. Hasta ahora, el único tratamiento específico efectivo es el tolvaptan oral, 45 a 90 mg por la mañana y 15 a 30 mg por la tarde, según tolerancia, que reduce el crecimiento del volumen total renal y la disminución de la función renal en un período de 3 años en comparación con el placebo. Sin embargo, el tolvaptan se acompaña también de una cuadruplicación del daño renal y no es tolerado por casi el 25% de los pacientes. En consecuencia, el tolvaptan no ha sido aprobado por la Food and Drug Administration para el tratamiento de la poliquistosis renal autosómica dominante. El octreótido es un análogo metabólicamente estable de somatostatina que puede, a dosis de 40 mg cada 28 días, reducir la expansión de los quistes renales, aunque no hace más lenta la pérdida de función renal y también se acompaña de efectos secundarios considerables. En metaanálisis, los inhibidores del complejo 1 de rapamicina, como sirolimus y everolimus, no han mostrado utilidad. Estos datos sugieren que el crecimiento de los quistes podría no ser el determinante principal del descenso de la función renal. Pronóstico. La velocidad de progresión de la enfermedad renal es mayor en hombres con hipertensión mal controlada, diagnosticados a edades más tempranas y con mutaciones del gen PKD1. Los quistes renales se desarrollan antes en la enfermedad por PKD1 que por PKD2, aunque la velocidad de expansión es similar, lo que indica que la diferencia fenotípica básica afecta a la aparición del quiste y no a su crecimiento. Mientras que la presencia de un familiar afectado que haya desarrollado enfermedad renal terminal a los 60 años es muy predictiva de enfermedad por PKD1, valor predictivo positivo, 100%. Sensibilidad, 75%, el desarrollo de enfermedad renal terminal después de los 70 años en un familiar es muy predictivo de enfermedad por PKD2, valor predictivo positivo, 95%. Sensibilidad, 75%. Alrededor del 5% de todos los pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante y aneurismas cerebrales fallecen debido a la rotura de un aneurisma. Poliquistosis renal autosómica recesiva. Enfermedades quísticas del riñón. Definición y epidemiología. La poliquistosis renal autosómica recesiva es una enfermedad multiorgánica de la infancia caracterizada por poliquistosis renales precoz con dilatación de los conductos colectores renales, hipertensión sistémica, disgenesia de la placa ductal biliar en recién nacidos y fibrosis del espacio porta en niños mayores. Biopatología. La poliquistosis renal autosómica recesiva se ha relacionado con mutaciones heterogéneas de un único gen, PKHD1, Polycystic Kidney and Hepatic Disease 1. El gen PKHD1 se localiza en el cromosoma 6q21, posee 67 exones y abarca una región genómica de unas 470 kbase. El segmento de lectura abierta más largo es de 12.222 pares de bases de longitud. El gen PKHD1 codifica una proteína de membrana especial de tipo 1, la fibrocistina poliductina, de 4074 aminoácidos, que consta de un gran segmento extracelular y un corto extremo carboxiterminal citoplásmico. No está clara la función fisiológica precisa de la fibrocistina poliductina en los epitelios del conducto colector y el conducto biliar, pero se sabe que sus dominios intervienen en la motilidad y la invasión celular, en la fijación de proteínas e hidratos de carbono extracelulares, y en la catálisis de la hidrólisis de polisacáridos. Transcritos de PKHD1 empalmados de forma alternativa codifican una proteína de membrana con dominios extracelulares variables, así como formas que carecen del segmento transmembrana. Mutaciones homocigotas de un codón finalizador de PKHD1 se asocian a nefropatía perinatal, mientras que los pacientes con mutaciones homocigotas en codones con sentido alterado se manifiestan más tarde debido a que se produce algo de proteína funcional. La proteína fibrocistina poliductina codificada por PKHD1 se expresa predominantemente en los conductos colectores corticales y medulares, y en las porciones gruesas ascendentes de las ADN. También se encuentra en menor medida en páncreas, hígado y pulmones, que también se ven afectados en la poliquistosis renal autosómica recesiva.
La fibrocistina poliductina, como otras muchas proteínas cistógenas, se encuentra también en los cuerpos basales y en los cilios apicales primarios, lo que sugiere que es importante para mantener la integridad estructural de los cilios. La pérdida de la proteína fibrocistina poliductina hace que disminuya la policistina 2. Las interacciones entre fibrocistina poliductina y policistina 2 pueden regular la entrada de calcio mediada por policistina 2. Se ha propuesto que la cistogenia de la poliquistosis renal autosómica dominante y la poliquistosis renal autosómica recesiva comparten un mecanismo común y que la variabilidad del fenotipo depende del grado de expresión de policistina 2 en cada paciente. Sin embargo, los quistes renales pueden originarse en cualquier parte de la nefrona y se separan de ella en la poliquistosis renal autosómica dominante, pero se originan en la nefrona distal y permanecen unidos a ella en la poliquistosis renal autosómica dominante, lo que indica que probablemente existan vías de señalización adicionales, específicas de cada enfermedad y producto génico, que explicarían estas diferencias anatómicas. Manifestaciones clínicas. Aunque la poliquistosis renal autosómica dominante puede detectarse por el descubrimiento radiológico de quistes renales antes del nacimiento o en la vida adulta, generalmente se manifiesta por masas abdominales bilaterales e insuficiencia renal en la infancia. La tasa de mortalidad es del 30%, debido a hipoplasia pulmonar grave. Esta hipoplasia pulmonar probablemente se deba al oligohidramnio secundario a la nefropatía intrauterina. La hipertensión es casi universal, aparece típicamente antes de que sea evidente la insuficiencia renal y probablemente acelera el deterioro de la función renal. Pueden observarse manifestaciones de disfunción tubular renal como poliuria, enuresis, hiponatremia y acidosis metabólica hiperclorémica. También pueden producirse complicaciones relacionadas con infección y rotura de quistes, aunque la hematuria es poco frecuente. La enfermedad renal terminal puede tardar hasta 20 años en desarrollarse y en unos pocos casos no llega a producirse. La fibrosis hepática, secundaria a dilatación de los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos, se manifiesta por colangitis ascendente recidivante y por hipertensión portal con esplenomegalia y varices esofágicas. La fibrosis pancreática con repercusión clínica es rara. Diagnóstico. La demostración mediante ecografía abdominal o tomografía computarizada de unos riñones simétricamente poliquísticos simétricamente alargados y que conservan su morfología reniforme, debido a dilatación microquística uniforme de los conductos colectores, y de fibrosis hepática es suficiente para diagnosticar una poliquistosis renal autosómica recesiva. A diferencia de los quistes de la poliquistosis renal autosómica dominante, los de la poliquistosis renal autosómica recesiva tienden a mantener sus conexiones con las nefronas originarias. Aparte de algún hermano afectado ocasionalmente, no suele haber antecedentes familiares. Para distinguir entre poliquistosis renal autosómica recesiva y poliquistosis renal autosómica recesiva, especialmente en niños o adultos jóvenes, puede ser necesaria una biopsia de hígado para documentar una fibrosis hepática no detectable de otro modo. Las pruebas de diagnóstico genético de la poliquistosis renal autosómica recesiva son útiles para establecer un diagnóstico definitivo, sobre todo en pacientes con enfermedad de aparición tardía y también para el diagnóstico preimplantacional y prenatal. Prevención y tratamiento. Al no existir un tratamiento específico para la poliquistosis renal autosómica recesiva, los objetivos terapéuticos se centran en la detección precoz y el tratamiento de complicaciones como hipertensión, infecciones de orina o quísticas, enfermedad renal terminal e hipertensión portal. Los pacientes con poliquistosis renal autosómica recesiva, que presentan enfermedad renal perinatal pueden requerir un trasplante de riñón al final de la niñez. El tratamiento de la hipertensión portal puede requerir un trasplante hepático o una derivación portosistémica. El tratamiento de la hipertensión se inicia con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y antagonistas de los receptores de angiotensina, que suelen ser eficaces. Como en todos los niños con enfermedad renal terminal, es fundamental vigilar la nutrición y la osteodistrofia renal. Con la mejoría de la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico genético, el asesoramiento genético adquirirá un papel más activo en la prevención. Pronóstico. En los pacientes con poliquistosis renal autosómica recesiva, las tasas de mortalidad más altas se dan durante el primer año de vida. Alrededor del 50 al 80% de los pacientes sobrevive, hasta los 15 años.
Nefronoptisis. Enfermedades quísticas del riñón. Definición y epidemiología. La nefronoptisis es la causa genética de enfermedad renal terminal más frecuente en la infancia y adolescencia, donde representa entre el 5 y el 15% de los casos de enfermedad renal terminal. Se trata de un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones de diversos genes que codifican nefrocistinas, proteínas expresadas en el centrosoma y el cuerpo basal de los cilios primarios, y también algunas en las uniones de adherencia o en las adhesiones focales de los epitelios. Mutaciones homocigotas y heterocigotas compuestas de al menos 11 genes conocidos, NFP1 a NHP11, explican en torno al 30% de los casos. Se han descrito variantes infantil, juvenil y de la adolescencia en función de la edad media de aparición de la enfermedad renal terminal. La nefronoptisis infantil se caracteriza por mutaciones del gen NFP2. La forma juvenil más frecuente es la causada por el gen NFP1 y la forma adolescente se debe a mutaciones de NHF3. Al igual que en otras nefropatías de origen genético, la progresión a enfermedad renal terminal depende en parte del tipo y la gravedad del defecto genético. La nefronoptisis se caracteriza anatomopatológicamente por fibrosis intersticial renal, por atrofia tubular con engrosamiento y destrucción de la membrana basal y por quistes y divertículos renales localizados sobre todo en las asas de Henle y los túbulos distales a la altura de la unión corticomedular. El tamaño renal suele ser normal o disminuido, excepto en la rara variante infantil que provoca enfermedad renal terminal hacia los 3 años. La expresión de genes NFP en localizaciones extrarrenales explica las alteraciones retinianas, neurológicas, hepáticas y esqueléticas asociadas. Cada uno de los genes NFP se asocia a un fenotipo algo distinto, aunque algunos comparten fenotipos comunes, explicados por interacciones proteína-proteína entre 2 o más nefrocistinas. Los síndromes cerebeloso-ocular renales asociados con la nefronoptisis pueden incluir a veces una retinitis pigmentaria de aparición precoz, cuando el síndrome es causado por mutaciones de NFP5 y NFP6. Manifestaciones clínicas. Los síntomas de presentación son poliuria, retraso del crecimiento y anemia. La poliuria aparece pronto, debido a la menor capacidad de concentración de la orina y a la pérdida de sal. El retraso del crecimiento se relaciona con la deshidratación crónica, y la aparición de enfermedad renal terminal condiciona tanto retraso del crecimiento como anemia. La presión arterial es normal y no hay edemas antes del desarrollo de insuficiencia renal. No hay hematuria ni proteinuria, o son mínimas. Los pacientes con mutaciones de genes NFP específicos pueden presentar también defectos oculares, apraxia oculomotor, amaurosis congénita, retinitis pigmentaria, anomalías de los nervios, ataxia cerebelosa, convulsiones, fibrosis hepática, defectos esqueléticos, escoliosis, fisura palatina y transposición visceral. Diagnóstico. El diagnóstico se fundamenta en la sospecha clínica de la enfermedad en un niño o adolescente que presenta enfermedad renal terminal y manifestaciones extrarrenales como movimientos oculares anómalos, ceguera, retraso mental y polidactilia. El diagnóstico diferencial incluye displasia renal, poliquistosis renal autosómica dominante de inicio precoz, obstrucción de las vías urinarias y poliquistosis renal autosómica recesiva. Deben practicarse ecografía abdominal, resonancia magnética, sin gadolinio, electroretinografía y evaluación neurológica y oftalmológica completa para estudiar el estado renal, hepático, retiniano y neurológico del paciente. Una ecografía renal que muestre pérdida de la diferenciación corticomedular, aumento de la ecogenicidad del parénquima y en ocasiones pequeños quistes medulares o corticomedulares en un riñón de tamaño normal o moderadamente disminuido es muy sugestiva de nefronoptisis juvenil en un niño con uremia grave. Pueden ser necesarias pruebas genéticas para establecer un diagnóstico concluyente. Si no se dispone de pruebas genéticas, puede ser necesaria la biopsia renal para buscar signos de nefritis tubulointersticial que confirmen el diagnóstico. Prevención y tratamiento. El tratamiento es en buena medida sintomático y se centra en la insuficiencia renal progresiva y la necesidad de diálisis y trasplante. Es factible realizar pruebas genéticas prenatales en familias con diagnóstico genético de nefronoptisis. Las pruebas de ADN son las más útiles para identificar la mutación de la línea germinal prenatalmente o antes de la implantación. Nefropatía quística medular.
La nefropatía quística medular es una nefropatía intersticial autosómica dominante que provoca insuficiencia renal a partir de la cuarta década de la vida. Es menos frecuente que la nefronoptisis autosómica recesiva, con la que comparte diversos rasgos histológicos, como la desintegración de la membrana basal tubular, la formación de quistes en los túbulos y la inflamación y fibrosis tubulointersticiales. La nefropatía quística medular se debe a mutaciones en dos genes, MCKD1 y MCKD2. MCKD1 codifica la mucina 1, una proteína transmembrana expresada en el riñón pero de función desconocida. Estudios con ratones con genes inactivados muestran que mucina 1 no es imprescindible, lo que sugiere un modo de acción dominante negativo y o por aumento de función de la proteína mutante en los seres humanos. El gen MCKD2 codifica una proteína no ciliar de 85 kDa, la uromodulina, que se expresa en la cara luminal del epitelio renal de la porción ascendente gruesa del asa de Henle y del comienzo de los túbulos contorneados distales. La uromodulina se ha relacionado con el metabolismo del urato, la inhibición de la formación de cálculos y la respuesta inmunitaria renal. La nefropatía hiperuricémica juvenil familiar y la nefropatía glomeruloquística son dos enfermedades poco frecuentes pero bien definidas, secundarias a alelos de MCKD2. La primera se caracteriza por quistes glomerulares, artritis gotosa con hiperuricemia e enfermedad renal terminal de comienzo precoz. Y la segunda, por alteración de la capacidad de concentración de la orina y disminución de la excreción de ácido úrico. Las mutaciones de MCKD1 y MCKD2 dan lugar a un cuadro clínico similar, excepto por la aparición más temprana de enfermedad renal terminal y de gota precoz en las mutaciones de MCKD2. La poliuria y la anemia no suelen estar presentes en las fases iniciales de la enfermedad renal. La hipertensión es probablemente secundaria a la insuficiencia renal. Los quistes corticomedulares, presentes en la mayoría de los pacientes adultos, no siempre se detectan en la ecografía o la tomografía computarizada porque tienden a ser muy pequeños. Salvo en lo referido al tratamiento de la gota, el tratamiento es similar al de los enfermos con nefronoptisis. Espongiosis medular renal. La espongiosis medular renal es una enfermedad poco frecuente de patogenia desconocida y caracterizada por dilataciones adquiridas congénitamente de los conductos colectores medulares internos y papilares, hipercalciuria y una leve alteración de la concentración y acidificación urinaria secundaria a disfunción tubular. Los pacientes suelen consultar por hematuria y cálculos renales recidivantes, generalmente en la segunda o tercera décadas de la vida. La espongiosis medular renal puede ser también un hallazgo casual en una urografía intravenosa, donde se observa una acumulación característica del material de contraste en los conductos colectores quísticos. La enfermedad renal terminal es poco frecuente y el pronóstico a largo plazo es excelente. Otros síndromes quísticos hereditarios. El síndrome de Bardet-Biedl es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por pérdida de visión, obesidad, hipertensión, distrofia de manos, riñones y genitales masculinos, retraso del desarrollo de las habilidades motoras, y problemas de conducta. Se han identificado mutaciones en al menos 14 genes BBS implicados en el mantenimiento y el funcionamiento de los cilios. En torno al 45% de los casos se deben a mutaciones de BBS1 o BBS10, pero en alrededor del 25% de los casos no se ha identificado el gen defectuoso. En los riñones aparecen sobre todo quistes y dilataciones caliciales que se diagnostican mejor con la urografía intravenosa que con la ecografía. La afectación de la función renal es frecuente y constituye una causa importante de mortalidad. El síndrome oral facial digital es una ciliopatía poco frecuente que afecta al desarrollo neurológico y se caracteriza por malformaciones en cerebro, cara, cavidad bucal y dedos. Se hereda con un patrón dominante ligado a X y se debe a defectos del gen OCD1, que codifica la proteína OCD1, expresada en el centrosoma y el cuerpo basal de los cilios primarios, aunque su función no se ha determinado. Se observan quistes renales, sobre todo glomerulares, en hasta el 50% de los pacientes, todos ellos de sexo femenino. Los hombres portadores de la mutación fallecen en el útero. Se ha descrito enfermedad renal terminal en niñas y mujeres afectadas de 11 a 72 años. Otros trastornos autosómicos dominantes con formación de quistes son la esclerosis tuberosa y el síndrome de von Hippel-Lindau. En la esclerosis tuberosa, la formación de quistes suele asociarse a hipertensión. Esta enfermedad puede parecerse a la poliquistosis renal autosómica dominante y se acompaña de una incidencia de alrededor del 5% de carcinoma de células renales.
En el síndrome de von Hippel-Lindau, la formación de quistes puede asemejarse a la poliquistosis renal autosómica dominante y, lo que es más importante, el síndrome se asocia a una incidencia del 25% de carcinoma de células renales. Nefropatía quística adquirida. La nefropatía quística adquirida se limita fundamentalmente a la población con enfermedad renal terminal en diálisis. Los quistes se forman a partir de dilataciones de los túbulos proximales y distales en pequeños riñones con insuficiencia terminal, independientemente de su causa, modo de diálisis o presencia de un riñón trasplantado funcionante. Entre los factores de riesgo identificados están la duración de la enfermedad renal terminal, la edad, el sexo masculino, la raza negra y la hipopotasemia crónica. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La nefropatía quística adquirida suele ser asintomática, pero en ocasiones los riñones pueden alcanzar gran tamaño y ocasionar molestias abdominales y dolor. La hemorragia quística es más frecuente que la infección y se manifiesta por dolor en fosa renal, anemia o hematuria. La complicación más importante de la nefropatía quística adquirida es la degeneración maligna, dando lugar a un carcinoma de células renales. Los carcinomas suelen manifestarse por hematuria y son entre 2 y 200 veces más frecuentes en pacientes con nefropatía quística adquirida que en otros enfermos en diálisis. La nefropatía quística adquirida se diagnostica mediante ecografía o tomografía computarizada, al observarse quistes renales múltiples bilaterales en un paciente con insuficiencia renal crónica o enfermedad renal terminal preexistente. A diferencia de en la poliquistosis renal autosómica dominante y la poliquistosis renal autosómica recesiva, los riñones no suelen estar aumentados de tamaño y no hay antecedentes familiares de poliquistosis renales. La tomografía computarizada y la resonancia magnética son preferibles para detectar quistes en riñones pequeños y para detectar neoplasias malignas. Prevención y tratamientos. No existe ninguna estrategia para prevenir la aparición o retrasar la expansión de los quistes renales en los pacientes en hemodiálisis, aunque los quistes pueden estabilizarse o revertirse tras un trasplante renal exitoso. La hematuria macroscópica o de nueva aparición es sospechosa de carcinoma de células renales, que debe ser evaluado con ecografía y tomografía computarizada con contraste. Cualquier indicio de formación de tabiques, material sólido o captación de contraste en un quiste es sospechoso de carcinoma y justifica plantear la nefrectomía. Pronóstico. La nefropatía quística adquirida no afecta a la supervivencia. La incidencia de carcinoma de células renales en pacientes con nefropatía quística adquirida es de aproximadamente un 0,18% anual. Aunque es menos frecuente que existan metástasis en el momento del diagnóstico en la nefropatía quística adquirida que en otros pacientes con carcinoma de células renales, las tasas de mortalidad a los 5 años son más altas, probablemente debido a la coexistencia casi invariable de enfermedad renal terminal.